que es un gusto y es un honor tener la oportunidad de compartir con ustedes la experiencia que he tenido en el sector financiero. Efectivamente, en algunas áreas específicas del sector rural, pero los principios financieros son generales para todos los sectores. Es una primera consideración. Una segunda consideración que les quería hacer es que este material pues es muy amplio, trata de ser profundo y realmente no es necesario que ustedes lo anoten o lo tengan ahí detallado porque van a tener la presentación y la grabación. Entonces, yo lo que trato sobre todo es de puntualizar aquellas ideas que pienso que pues son el fondo del asunto y a partir de las cuales todo lo demás se puede ir acomodando. Permítanme entonces, perdón, ahí está. Aquí voy a plantearles, como efectivamente se mencionó, el contenido del curso. El contenido del curso tiene varios elementos. En primer lugar, vemos la oferta del financiamiento o del fondeo. El fondeo y financiamiento en general significan lo mismo. A veces el fondeo es un poquito más amplio que el financiamiento porque incluye también, digamos, acceso a recursos que no tienen características financieras propiamente, como son, por ejemplo, el subsidio o inclusive las donaciones como tales, pero se pueden utilizar, digamos, se pueden intercambiar todos estos conceptos. Muy bien. Entonces, en este sentido, perdón, eh, comenzamos con la introducción a finanzas híbridas y ahí está. Seguimos con objetivos sociales y ambientales de las finanzas híbridas. Vamos a explicar, pues, por qué es necesario tener esto, por qué es necesario llevarlo a cabo y entonces tenerlo ahí. Muy bien. También en la tercera parte es la parte de objetivos, digamos, de estructura del sistema financiero y fuentes de fondeo internacional. Estos tres elementos constituyen la oferta, es decir, la disponibilidad de recursos para que ustedes entonces pasemos a la segunda parte, que es, bueno, sí, ok, ya está el recurso, hay estas disponibilidades, pero ¿cómo las utilizo? ¿Cómo se adaptan a mi proyecto? Y ahí lo que estamos hablando ya son de modelos de financiamiento, de cómo aprovechar precisamente estas disponibilidades, y es la segunda sesión que vamos a tener, ¿verdad? Entonces, en la primera sesión tenemos tres partes: una introducción, cuáles son los objetivos sociales y ambientales de las finanzas híbridas, y una descripción, pues, lo más somera posible, pero inevitablemente hay que profundizar algunos temas sobre cuál es la estructura del sistema financiero mexicano y cuáles son las fuentes de fondeo internacionales. La segunda parte ya se aplica más bien sobre la idea de, bueno, cómo aprovecho estos recursos, qué modelos existen y cómo los puedo adaptar a mi organización. Muy bien, vamos a comenzar con esto. ¿Cuál es la idea del financiamiento y fondeo que permite mezclar de manera óptima los diferentes instrumentos? O sea, ¿qué son las finanzas híbridas? Es un tipo de financiamiento y fondeo que tiene tres características fundamentales. La primera característica es que hay una cierta disponibilidad de instrumentos financieros y que lo que vamos a tratar es de mezclarlos en forma óptima. Vamos a definir después qué significa en forma óptima, pero hay un menú, por llamarle así, y vamos a aprovechar ese menú para nuestros proyectos. El segundo aspecto es que no es simplemente decir, bueno, tengo estos recursos, los voy a utilizar, pero es un tema también, como dicen los filósofos teleológicos, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es detonar impacto social, mitigación del impacto ambiental y beneficio económico. Ven ustedes entonces que esto constituye, digamos, un objetivo muy definido. No es simplemente para hacer, eh, perdón,
no es solamente es un objetivo de hacer dinero o de conseguir recursos, de tener rentabilidad, sino que va mucho más allá, que es detonar el impacto social, la mitigación del impacto ambiental y beneficio económico. Y todo esto es a través de planes, programas y proyectos. Lo manejamos a nivel de proyectos, pero estrictamente hablando, pues como ustedes saben, pues los proyectos cuando los integran tienen un programa y cuando integran los programas tienen un plan. En realidad son niveles diferentes, pero la unidad última, la célula más importante de todo este proceso de desarrollo económico, social, ambiental es el proyecto, porque ahí es donde converge todos los esfuerzos que estamos haciendo. Entonces, resumiendo, y es lo que pues yo les pediría que conservaran ustedes, tenemos una galaxia de instrumentos financieros, un menú muy amplio. Segundo, queremos mezclarlos en forma óptima. Y tercero, el objetivo es muy específico. Quiero detonar impacto social, mitigación del impacto ambiental y beneficio económico. Lo tradicional, lo que siempre hemos manejado es el beneficio económico, hasta hace algunos años, cuando se comenzó a tomar conciencia del tema social, el problema del cambio climático, el problema de la destrucción de la biodiversidad, en fin, todos los temas que ustedes manejan perfectamente y sobre todo, pues mayor desigualdad social, problemas de desempleo, etcétera, que pues obviamente han ido creciendo y que ustedes pues por definición son parte de lo que están ustedes tratando de enfocar o que quieren pues apoyar. Y finalmente lo hacemos a través de estos instrumentos. Muy bien. Ahora, ¿para quién son útiles? Bueno, son útiles. Ya. Son útiles porque, pues, miren, tradicionalmente cuando yo trabajé en banca de desarrollo, trabajé en Banco de México, trabajé en Hacienda, entonces participaba yo en comités de inversión y en los comités de inversión donde nos solicitaban recursos, pues lo que preocupaba era hacer el proyecto, evaluarlo, platicar con los promotores, pero estrictamente hablando lo que nos preocupaba era la rentabilidad. Es decir, oye, por cada peso que te voy a yo a facilitar en estos comités de inversión, ¿cuánto vas a generar? Porque esa generación pues tiene que ver con la recuperación o con la división de dividendos, etcétera. Y en ese concepto, el tema social ambiental era importante, pero era más bien una narrativa, como dicen, platicadito, ¿verdad? Oye, pero ¿cuál impacto social tiene? No, pues mira, genero empleo directo, empleo indirecto, muy bien. Oye, ¿y el impacto ambiental? No, pues el impacto ambiental también lo tomamos en cuenta porque al final del proyecto de evaluación dice impacto ambiental. Pero eso se resolvía en forma muy sencilla porque pues con una cartita de la Secretaría de Medio Ambiente pues no hay impacto ambiental. O simplemente se ponía no hay impacto ambiental. Prácticamente era un pie de página. Pero así era, ya no es así. Este tema ya está tomando una gran, y como lo van a ver ustedes, una gran importancia en la decisión de fondeo de los proyectos. Entonces, y ustedes tienen proyectos que obviamente están orientados a un componente social y ambiental, pues en general no tenían accesibilidad a muchos de los financiamientos tradicionales, como por ejemplo el crédito de la banca privada, capital de riesgo e inclusive subsidios. Paradójicamente, aún mismo los subsidios se daban, pero el tema central era pues recuperación que la utilización del subsidio fuera para lo que te dije. Oye, pues te lo presté para un tractor, oye, te lo presté para una máquina de coser. Perfecto, sí, le está la máquina, pero no decía nada del impacto, no decía nada si efectivamente lo que el subsidio se había transformado, no solamente en un bien, en un activo, sino más importante, en un cambio a la sociedad. Entonces, esto está cambiando
También el tema de impacto ya no es un tema marginal, se está convirtiendo en un tema medular en esto. Luego tenemos proyectos que, bueno, el mundo está cambiando, como dicen, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos banca de desarrollo, tenemos filantropía, inversión de impacto, capital de riesgo, y ven ustedes que son cosas que están ahí, elementos, instrumentos que están disponibles, y todos están un poquito dentro del contexto de que queremos cambiar el mundo, queremos hacerlo un mundo mejor. Y también hay un concepto de transición de la filantropía tradicional a objetivos o a negocios sociales, o sea, negocios de un gran impacto que tienen esa virtud de cambiar la sociedad. Y el otro tema, que es pues un tema central porque los financieros en general, y bueno, un servidor también, porque estuve trabajando en el sector, pues teníamos una gran aversión al riesgo. Es decir, el riesgo era lo que nos asustaba. Y no era porque uno fuera mala onda, ay, qué riesgo, no. Es porque había responsabilidades. Si el proyecto salía mal, si los recursos no se aplicaban a lo que había que aplicarse, pues había consecuencias. Entonces, en general, pues los banqueros tienen la característica de son adversos al riesgo. Y bueno, el riesgo financiero precisamente es un tema que surge bajo diferentes circunstancias, sobre todo cuando el sector en que están ustedes lo perciben como un sector riesgoso. Le llaman una información asimétrica. Lo que la banca piensa que es riesgoso, en realidad no es tanto, lo que pasa es que no lo conocen bien. Entonces, todos estos instrumentos lo que tratan de hacer es mitigar el riesgo financiero, ¿verdad? El riesgo está, ese no va a desaparecer, todo cambia menos el cambio, lo único cierto es la incertidumbre, pero sí nos permite generar elementos para mitigarlo. Y piensen ustedes qué importante es porque de todas maneras los recursos que con los que en un momento dado cuentan, pues vienen como apoyos, pero aunque en un momento dado alguien dijera, bueno, es que son a fondo perdido, pues sí, no, porque para el próximo, si no lograste los objetivos que se proponían, entonces pues ya no va a ser otra vez un financiamiento. ¿Y por qué? Porque hay incertidumbre, porque las cosas cambian. Yo como agrónomo pues hacía proyectos, hacía experimentos, ¿verdad?, de producción y de incremento de rendimiento de maíz. Pues tenía la ventaja que tenía mi parcelita, sembraba mi maíz, le ponía fertilizante, controlaba pues digamos el tipo de tierra, controlaba aspectos sobre todo pues de las características etnobotánicas de la variedad, etcétera. Y pues digamos que había mayor poder de control para determinar si efectivamente el fertilizante que aplicaba mi maíz aumentaba los rendimientos. Bueno, en ciencias sociales no es así. En ciencias sociales el nivel de control pues es más limitado porque todo cambia, porque no puedo yo, oye, pues que no suban los precios, oye, pues que no haya delincuencia, oye, pues que no, pues es que todo está dándose. Y realmente es un mundo en el que uno tiene que aprender a vivir, a trabajar y a buscar impacto en este tipo de incertidumbre. Y bueno, ¿por qué son importantes? Otra vez, lo repito, es simplemente reiterar la misma idea, pero para que, como dicen, pues se plantee que hay una visión social ambiental. Y además, algo que ha estado ya, que está perfectamente establecido, lo que es el tema ambiental, social y gobernanza. Gobernanza es un tema medular, es un tema central que hay que tomar en cuenta, tiene que ver con la administración. Eh, Como ustedes recuerdan, tuvimos una crisis financiera brutal por un problema de gobernanza, porque las corporaciones, pues lo que hacían se daban bonos brutales, porque resulta que el director pues era el yerno del presidente de la corporación, del consejo de administración. Entonces, pues ahí se dio un proceso
de depurar, se establecieron normas corporativas para que se tuviera una gobernanza sana. Entonces, todos estos temas están ahora pues tomando una gran importancia. Y el último tema, que eso es un tema que podría uno decir, bueno, es que no necesariamente yo voy tras inversión o rendimientos financieros. Mi objetivo tiene otra naturaleza. Pues sí, es cierto, pero al final del día no es mala idea, no es ninguna mala idea que pues los esfuerzos que se lleven a cabo pues tengan alguna revolvencia, generen algo que permita entonces volver al año siguiente y al año siguiente y al año siguiente para que puedan ustedes retroalimentar y seguir llevando a cabo sus objetivos. Ven ustedes que el concepto del beneficio económico o rendimiento financiero es un concepto muy importante también. Entonces vean que las finanzas híbridas, para resumir, ¿qué están diciendo? Oye, lo que yo quiero es que utilizar todo lo que tengo disponible, estos instrumentos, lo voy a hacer de forma óptima con el objetivo de cumplir con los elementos sociales, de impacto ambiental y de beneficio económico que estoy buscando, ¿verdad? Podríamos llamar un poquito el mejor de los mundos. Ahora, aquí es el elemento nuevo que me permito presentarles en esta diapositiva, es la mezcla con flujos de capital privado. Cada vez esto toma mayor importancia porque en muchas naciones, en muchas organizaciones, en muchos ambientes, el capital público a veces pues no está en la mejor disponibilidad de participar. Y entonces, ¿quién lo hace? Bueno, pues el privado. Claro, uno gustaría que participaran los dos, porque financiamiento público y privado es lo que realmente, digamos, constituye la mejor alianza. Entonces, las finanzas híbridas lo que están haciendo es movilizar los flujos de capital privado. Y fíjense, no solamente los flujos que vienen a nivel del país, a nivel nacional, sino, y más importante, a nivel internacional. Hay flujos, hay recursos a nivel mundial, Europa los tiene, Estados Unidos los tiene, y ahí están, ¿verdad? Están buscando oportunidades. En una ocasión que tuve una reunión, bueno, me invitaron a una reunión en la que estaba el director de banca de desarrollo, estaba el director de la financiera, estaba el director de Banobras, todos estaban ahí. Y el tema que se planteaba es, bueno, ¿qué hace un proyecto exitoso? Y todo lo que decían, mira, el dinero está, los recursos están, lo que no tenemos son proyectos viables, proyectos que demuestren que efectivamente van a tener y van a lograr los objetivos que el proyecto plantea. Entonces, nuevamente, no es un tema de que los recursos no estén, los recursos, el dinero busca en qué colocarse, porque el dinero ocioso, pues tiene un bajo rendimiento, pero el dinero que busca buenas oportunidades en su sentido más amplio, ese dinero pues va a buscar los proyectos que ustedes pueden ofrecer, presentar y desarrollar. Muy bien. Ahora, este es el tema que yo diría medular de todo esto, porque pues si algo nos ha mostrado la pandemia, si algo ha aclarado de lo que es, perdón, está un poco seco el ambiente. Si algo ha aclarado o ha definido la diferencia entre lo que era antes y lo que es ahora, es precisamente los objetivos sociales y ambientales. El tema de rentabilidad siempre estuvo presente, no es nada nuevo. Bueno, pues se cae porque en un momento dado no hay capital de trabajo para los negocios, sufre porque los mercados no están dando, pero hay razones que llamaríamos sistémicas. Por ejemplo, lo que llamamos el riesgo sistémico. La pandemia es un riesgo sistémico. La guerra actual es un riesgo sistémico porque afecta a todos. Hay riesgos no sistémicos que tienen que ver con los mercados.
pero siempre digamos que esto se ha dado, ha existido, etcétera. Yo recuerdo en mis cursos de doctorado de macroeconomía, uno de los en la Universidad de Illinois, que decía el maestro, la forma como las economías se desarrollan y se reavivan de situaciones, digamos, de caída, de quiebra, es a través de las guerras, ¿verdad? Las guerras funcionaron y han funcionado siempre, paradójicamente, para algunos países como la forma de reactivar su economía. Pero esto también se ha modificado. Pero el punto que yo quiero hacer es que todo lo que está dando ahora, pues son situaciones que han existido, pero que ahora cada vez son más graves. Pobreza, enfermedades, agresión, situaciones que pues estamos viviendo, ¿verdad? Día con día y que nos están diciendo que ya no es suficiente ver los proyectos como los veíamos antes, en los comités de inversión, en los comités de crédito, en los comités de subsidios, porque este cambio del mundo quiere decir que ya no podemos utilizar los instrumentos viejos para los problemas nuevos. Desde luego, contaminación y explotación de recursos. Es decir, situaciones que desde luego nos plantean la necesidad de una nueva eh, forma de avanzar. Curiosamente, curiosamente, una de las principales, llamaríamos macrotendencias, que ahora se han generado, tiene que ver el tema de la filosofía. La vida ética, ¿verdad? Es un tema que está presente. Y aquí me permito citar a Emmanuel Levinas, que habla de la filosofía del diálogo, el rostro del otro, la otredad, la idea de que hay que tratar de entender al otro para poder actuar y no tratar que el otro sea como nosotros, porque entonces ya no es otro, es simplemente una ampliación de mí mismo. Y pues la otra figura monumental del, ¿verdad? De la, de la ética, pues es Kant, ¿verdad? El famoso imperativo categórico. Pero uno puede hablar de Aristóteles, pero lo más importante es que la sociedad presta cada vez más atención al comportamiento ético. Todas las presentaciones, todos los documentos que ahora se están desarrollando sobre las macrotendencias desde ya tiene 2, 3 años, una de las que siempre está presente es el comportamiento ético, la transparencia. Y la transparencia, como ustedes ha tomado fuerza por las redes sociales. Y hay otro macrotendencia muy importante. Esta, pues me permití presentárselas porque es una de las empresas más importantes del mundo, ¿verdad? En lo que es alimentos, que es Unilever. Y bueno, Unilever maneja billones de pesos, está en todo el mundo. Pero vean ustedes lo que dice su presidente, su presidenta de el tema de hacia dónde vamos. Y dice ella, ¿cuáles de las actuales tendencias del coronavirus se mantendrán? En un nivel, bueno, ella lo dice en holandés, que lo tradujimos. En Unilever pensamos que digitalizar todo y alimentarnos con alimentos basados en las plantas son dos de ellas. Esto está creciendo, esto está siendo ya una tendencia y ya pues muchos de los sistemas producto, en el caso de la ganadería, comienzan a ver, bueno, qué está pasando, qué nos va a pasar, esto va a cambiar, etcétera, etcétera. Y ahí lo tienen ustedes. Las dietas basadas en las plantas se convierten en un tema central. Ahí está una pequeña nota del Guardian, el 3 de febrero de 2021. Y aquí déjenme ustedes presentarles lo que sería la lógica que tiene las finanzas híbridas, lo que llamaríamos, pues si no estrictamente la teoría del cambio, sí el sustento teórico de, de qué es lo que las finanzas híbridas la hacen, por qué son diferentes del resto, vamos a llamarle del financiamiento, qué es lo que las hace diferentes. Y aquí se utiliza el concepto que
está acuñado en Europa, los holandeses lo usan, que le llaman el People, Planet, Profit, las 3 Ps, el planeta, las personas y el provecho económico, ¿verdad? Ellos dicen, si no solamente lo dicen, lo viven. Si los proyectos no tienen estos elementos, no va, no voy, punto. No voy, no está dentro de mi ADN para financiarlos. Y entonces es también algo que pues se da en algunos, también otros países europeos, en Estados Unidos ya comienza a tomar fuerza y desde luego en México. Ahora se ha ampliado un poquito para no tanto verlos como situaciones separadas que se entrelazan, sino que, bueno, pues todos vivimos dentro del planeta, las personas vivimos dentro del planeta, pero las personas lo que queremos es prosperidad. Se sigue manteniendo las 3 Ps, es una forma simplemente de memorizarlos, ¿verdad? Oye, ¿cuál es el concepto teórico atrás de finanzas híbridas y en general de proyectos actualmente? People, Planet, Profit, planeta, personas, provecho económico. Aquí hay un proyecto, hay un ejemplo que les pongo, inclusive en México, se acaba de autorizar o se acaba de pasar en la legislatura la ley de economía circular. Es muy interesante porque todo esto va a través de la idea de la bioeconomía, producción de biomasa, el aprovechamiento de la biomasa y la economía circular. Son cosas nuevas, cosas que están sucediendo. Eh, eh, una, Visitamos una explotación, ¿verdad? De producción de lechones en Holanda, en el sur de Holanda, en Limburg, y es muy interesante porque ustedes van a estas zonas productoras y bueno, pues vayan ustedes a La Piedad y bueno, huele, por llamarle así, ¿no? Es una zona porcícola, pero ahí no huele. Entonces les digo, ¿y cómo le hacen aquí, compañeros de Limburg? Ah, dice, porque si usted se da cuenta, vea, hay ductos subterráneos que conectan todas las explotaciones porcícolas a un centro regional donde está un biodigestor. Entran los desechos, ¿verdad? Las excretas, se convierten en energía y regresan a las explotaciones. Es decir, hay lo que le llamamos economía circular. No hay, alguien le llamaba la economía del descarte. Bueno, aquí no hay descarte, todo se utiliza. En un invernadero que tuve oportunidad de trabajar y, bueno, de desarrollar en Acuchitlán, 180 hectáreas de invernadero de alta tecnología, el agua, pues el agua que obviamente viene con todos los tratamientos de las plantas, etcétera, con algas la convierten y la reciclan nuevamente, esto es en Querétaro, y la reciclan nuevamente. Entonces, otra vez, economía circular es que no pierdas lo que estás generando. Los subproductos se convierten en insumos y surgen ideas muy interesantes sobre esto. Muy bien. Aquí les pongo a ustedes una pequeña nota que sacaron en su momento cuando estaba la crisis más fuerte del coronavirus, eh, un conjunto de investigadores, filósofos, escritores holandeses, y dijeron, bueno, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no nos hacemos todavía más sostenibles y más justos? Y plantearon 4 ideas. La primera, pues la obvia. El desarrollo actual está dirigido al crecimiento genérico del PIB, pero como todos sabemos, una cosa es el crecimiento de la producción, la riqueza, y otra cosa es cómo se reparte, ¿verdad? Entonces, espérate, vamos a pensar en no solamente cuánto crecemos, sino cómo crecemos y para quién crecemos. Entonces ellos hablan, en su manifiesto, hablaron de que pues hay sectores que necesitan inversiones, energía limpia, educación, cuidado, y hablan inclusive de sectores que hay que comenzar a disminuir, ¿verdad? Porque se hablan del sector del petróleo, gas, minería y publicidad.
Ustedes saben que los países, las ciudades europeas, muchas de ellas ya tienen muy clara la película de que no van a usar combustibles fósiles para 2030. Ya está en sus leyes, ya no es, oye, pues me gustaría, qué buena idea, vamos a hacer. No, no, pues ya lo hacen, ¿verdad? Entonces ya están en ese proceso. Otra idea que ellos plantearon, lo que les comentaba yo, es la agricultura circular para conservar la biodiversidad. Es decir, esta riqueza de la biomasa que tenemos muchos países, pues no hay que echarla a perder, al contrario, hay que generar producción de alimentos sostenibles, reducción de producción de carne y empleo en condiciones laborales justas. También, pues, un tema ya más de carácter de reducir consumo de viajes, ¿verdad? La huella de carbono que es brutal en algunos casos, y la política económica de redistribución, que van desde la renta básica universal, ¿verdad? Esto, Dinamarca lo tiene una renta básica universal, tiene un sistema, digamos, de salud, ahora sí, literalmente de primer mundo, y es un país pequeñito, tiene 5 millones de habitantes y no es más grande que Tabasco. Pero vean ustedes que han logrado a través de su esfuerzo precisamente situaciones como renta básica universal, situaciones de un tiempo de trabajo más racional, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, todo esto nuevamente requiere recursos porque eh, yo les puedo comentar que pues me tocó, yo creo que revisar no menos de 2,000 o 2,500 proyectos de todos tamaños. Yo estaba del lado de los comités que nos tocaba autorizar los proyectos, los recursos, lo cual pues, es una gran responsabilidad, porque ahí no solamente es un tema de, de, de comisión, de decir que, oye, pues yo quiero hacer esto para ganar unos centavitos, no, es un tema también de omisión. Oye, pues usted no hizo bien su trabajo, no revisó bien las garantías, no tomó en cuenta digamos, todas las características para que el proyecto sea viable. Entonces usted tiene responsabilidades. Entonces, en ese contexto, pues cuando estábamos en estos comités, pues éramos muy cuidadosos. Sobre todo había comités de crédito, comités de fondos de inversión y lo que aprendíamos, o la lección que un servidor aprendió y que todos los que han participado en estos comités lo saben, es que pues si no hay dinero, no hay recursos, pues no hay proyecto, ¿verdad? Porque pues como dijo Roberto, ¿no? Hay emprendimiento y dicen, no, pues mi proyecto es fabuloso, mira, yo lo voy a poner en el mercado, inmediatamente me lo van a arrebatar. Y resulta que no sucede así, porque ya sabemos que lo único incierto es la incertidumbre. Entonces, eh, si ese proyecto fue bien armado, pensado, desarrollado, ya saben las partes de un proyecto, que mi estudio de mercado, que mi propuesta de valor, perdón, que mi estructura de costos, mi estructura de ingreso, mi relacionamiento con los clientes, mi relación de los socios, etcétera, etcétera. Si todos estos proyectos están armados con mucho cuidado y llegan a los comités, pero dicen, no, pero espérate, es porque ¿dónde está el riesgo? Ah, caray. Oye, ¿quién es el empresario? Porque tan importante como la empresa es el empresario. No, pues es que este señor pues ganaba, se hizo rico con gasolina. Bueno, ¿y qué anda haciendo? Poniendo invernaderos. Entonces, no importa cuánto gastaron, no importa cuánto esfuerzo le pusieron a su proyecto, no importa cuántas ilusiones pusieron en el mismo, si no hay recursos, si no hay fondeo, pues no hay proyecto, ¿verdad? No pasa de ser una buena idea, una ilusión, una ambición, pero no una realidad. Por eso el tema del financiamiento es tan importante y aquí reiteramos lo que habíamos dicho, flujos de capital privado, remesas personales, financiamiento oficial para el desarrollo, donaciones. Todos estos son, como dijo Roberto, el fundraising, ¿no? De dónde sacamos los financiamiento para el desarrollo. Y entonces es un tema fundamentalmente de ir explorando cada uno de estos pequeños círculos
y decir, bueno, aquí puedo sacar una parte, aquí puedo sacar otra parte. Acuérdense que la diferencia fundamental del ayer y de hoy es que antes muchos de los proyectos de fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, estaban, digamos, acotados fundamentalmente porque, pues, si no era a través de donaciones o otro tipo de apoyos, pues no sucedía. ¿Por qué? Porque antes los fuentes de fondeo, de crédito, capital, etcétera, pues estaban muy orientados a un tema de rentabilidad privada. Es un tema que vamos a ver la sesión anterior, perdón, la sesión siguiente. Entonces, no había lo que ahora le llamamos rentabilidad social. Esto ha cambiado y ahora ya ustedes pueden mentalmente decir, no, yo puedo conseguir recursos más allá de las donaciones, puedo acceder porque ya hay los instrumentos para hacerlo a recursos de muy diversa naturaleza, ¿verdad? Que pueden ser tanto de capital de inversión de impacto, de un cierto tipo de deuda subordinada, por ejemplo, que me están dando una visión mucho más rica. Muy bien. Esto es en términos, digamos, cuando hablamos de objetivos sociales y, digamos, climáticos. Entonces, un poco resumiendo las dos ideas anteriores, ¿qué son las finanzas híbridas? No son más que un proceso a través del cual aprovecho todos los instrumentos de financieros disponibles y los oriento en forma óptima, tema que veremos la próxima sesión, en forma óptima para lograr las tres P's: personas, planeta y provecho económico. Y la segunda parte es que eh, algo que está siendo muy claro en el sistema financiero es su transformación de pasar de un modelo de estrictamente rentabilidad privada y de pronto se convierte en un modelo, bueno, no puede dejar de ser privado porque pues hay que recuperar los recursos, si es que es el caso, ya sea recuperarlos en un sentido financiero de que pues de tanto peso o en un sentido social. Pues sí, mira, mi peso que yo te di, eh, no me puedes decir si fueron 20 centavos lo que recuperé, porque no tiene valor de mercado, pero sí me puedes decir cómo valorizas el valor, lo que diste, o sea, cómo generas un valor eh, a través de proxies o lo que sea, de cuánto vale lo que tú hiciste. Oye, pues fíjate que por ejemplo, eh, el Teletón, ¿no? Es una maravilla. Estos los compañeros, pues si el niño tiene un problema, bueno, pues va al seguro, bueno, a ver a qué hora lo atiende. Pero pues si va también, pues su papá pierde tiempo porque tiene que, pues, bueno, no pierde tiempo, lo gana, pero prefiero, deja de ganar recursos. Entonces, todo eso que hace el Teletón, eh, hay que valorarlo. Es un costo de oportunidad que tendría que pagar los padres para apoyar a sus hijitos y que el Teletón los absorbe. ¿Cuánto vale eso? Y piensen ustedes en el tema de educación, el tema de apoyo a los niños pues que tienen accidentes, en fin, todo lo que es la gran riqueza de lo que son las organizaciones de la sociedad civil, que están haciendo un trabajo increíble, increíble, llenando vacíos, llenando huecos, trabajando con situaciones difíciles, muy complicadas, pero que ahora sí que adelante, ¿no? Trabajan y siguen haciéndolo. Entonces, aquí yo lo que en esta tercera parte quiero plantearles es darles un poco la idea de esa estructura del sistema financiero mexicano. Eh, este sistema financiero mexicano está armado, está muy bien armado, hay que conocerlo, porque no es otra, que lo que quiero decir aquí es que cuáles son las partes, las piezas del sistema financiero mexicano que me van a permitir a mí, eh,
obviamente a mí como promotor de mi proyecto de apoyo a la sociedad, ¿cómo le hago para aprovechar estos pedacitos, estas piezas de rompecabezas? Y lo primero, pues, es conocerlo. Lo primero es saber, bueno, quién ofrece qué, en qué condiciones, cómo lo puedo aprovechar, porque, bueno, pues si no, ¿de dónde pues va a salir esto, verdad? Y aquí tiene usted el sistema financiero mexicano. Esta es una diapositiva que genera a partir pues, de la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y ahí están ustedes, pueden ver los elementos. Tiene unos elementos de lo que llamaríamos las reguladoras, así le llamamos en el sector financiero, las reguladoras, Banco de México, Hacienda y Crédito Público, y las tres comisiones, la bancaria y de valores, la de seguros y fianzas y la del sistema de ahorro para el retiro. Y luego tienen ustedes ahí las instituciones que entran. Déjenme nomás platicar rápidamente estos elementos. Lo pueden ver en la literatura, pero para ubicarlos, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace cada una de las controladoras? ¿Verdad? Es los esfuerzos de regulación y supervisión de las demás autoridades financieras, es, digamos, la que está hasta arriba de todos, ¿verdad? Y la idea es que, pues, su función es asegurar que el sistema financiero funcione correctamente. El Banco de México, como ustedes saben, es un organismo autónomo, ¿verdad? Y su tema fundamentalmente es el tema de inflación. Emite reglas y busca que haya una manera clara y transparente para que los usuarios utilicen servicios de banca y casas de bolsa. Yo trabajé 15 años en el Banco de México, entonces es una entidad que, aunque estábamos en un fideicomiso, pues conocíamos bien. Y luego la Comisión Bancaria y de Valores, la CNBV, es la que supervisa a los bancos y otras entidades. Por ejemplo, es la que si vamos a suponer que ustedes estaban en FICREA y que tronó y tenía mis ahorros y ahora quién me los reintegra, bueno, pues ellos son los responsables de decir, no, mira, tenés tantos ahorros, este es el límite que te puedo recuperar, ¿verdad? Son los que se encargan de hacer los juicios mercantiles para empresas que pues tienen situaciones de quiebra, etcétera, etcétera. Pero la idea es que dan este tipo de servicios. Y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, obviamente, pues las aseguradoras, ellos están en el tema de riesgo, este es su tema fundamental. Y finalmente la CONSAR, Sistema de Ahorro para el Retiro. Dirían, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el fondeo? Bueno, obviamente tiene que ver en la parte de regulación, pero inclusive las AFORES también fondean actualmente. Las IFORES tienen toda una bolsa de los recursos que ustedes, digamos, manejan de sus AFORES y entonces hacen inversiones muy controladas, ¿verdad? Con prácticamente riesgo cero, particularmente CETES, etcétera. Ahora, si ustedes quieren un poquito decir, bueno, muy bien, ya entiendo que son las reguladoras y que regulan. Ah, bueno, mira, regulan primero las instituciones financieras bancarias. Las instituciones financieras bancarias se dividen en dos, lo que le llaman la banca de desarrollo y la banca múltiple. La banca de desarrollo, ahorita vamos a ver cuáles son las principales entidades en México, y la banca múltiple es la que ustedes conocen, ¿verdad? Banamex, BBV, etcétera, etcétera. Pero hay, aquí lo tienen ustedes, banca de desarrollo, y me permití ponerles esto porque ven ustedes los montos, los recursos que utilizan. NAFIN, 503,000 millones de pesos, Banobras, Bancomex, el Banco de Comercio Exterior, FIRA, que es donde un servidor trabajó esos 15 años. El saldo que teníamos en mi tiempo eran 100,000 millones de pesos. Ahorita ya manejan 229,000 millones de pesos. O sea, no está mal. En la Financiera Nacional de Desarrollo, el Banco del Bienestar que comienza a crecer,
que son 3.896 millones, y el FOSIR, que ahorita vamos a platicar, es sobre el capital de inversión. Todos los demás fundamentalmente tienen que ver con crédito, ¿verdad? Mientras que FOSIR tiene que ver con capital de inversión. Pero lo único que quiero expresarles a ustedes es la cantidad de recursos que maneja la banca de desarrollo, cuyo objetivo, dice Banca de Desarrollo y Fideicomisos de Fomento, cuyo objetivo es el desarrollo. Su objetivo no es hacer dinero, su objetivo es, bueno, hacer dinero, pero para lograr el desarrollo. Ese es, entonces, en muchos casos, la banca de desarrollo ha tenido el problema de que, pues, si no hace dinero, pues entonces no funciona. Pero espérate, es que no eras tú banca de desarrollo. En fin, hay toda una atrás de esto, pero sin lugar a dudas, y para mí es lo que les quiero plantear, ahí está una fuente de fondeo, ¿verdad? Y el ejemplo, pues, más claro es Nacional Financiera. La banca de desarrollo está sectorizada. Cada uno de los bancas de fomento y fideicomisos de fomento atiende un sector en particular. Los compañeros de Nacional Financiera, como ustedes saben, lamentablemente se aplican, aquí lo tienen sus, es al sector que llamaríamos industrial y de servicios, mujeres empresarias, financiamiento empresarial, apoyo a las pymes, financiamiento o impulso a hoteles, ecocrédito individual. Y fíjense que ya comienzan a aparecer aquí algunos esquemas de energías limpias, textil, vestido, etcétera, impulsos. Vamos a tomar un pequeño receso a las 4 para que en 5 minutos descansen un poquito y digieran estas ideas. Pero aquí lo que les quería plantear precisamente es que esta banca sectorizada, la banca de desarrollo, pues atiende sectores, sustitución de taxis, eléctricos, cuero y calzado. Yo en particular estoy apoyando a algunas cooperativas para proyectos, por ejemplo, de calzado, proyectos de taxi, etcétera, que tienen que ver también con el concepto de energía limpia. Eh, y ahí están, ¿verdad? Esos recursos hay que aprovecharlos, están disponibles. ¿Y qué se necesita para ponerlos disponibles? Hacer las tareas que ahorita vamos a mencionar y proyectos sustentables. Esto es un poquito la oferta que ofrece, está en el Internet, no es ningún secreto, ningún documento confidencial, es lo que ellos ofrecen, ¿verdad? Ahí está el Banco Nacional de Obras y Servicios. Este realmente es más bien para proyectos amplios, proyectos públicos, ¿verdad? Y lo pongo porque de alguna forma quizá ustedes participan o son socios o tienen que ver o complementan este tipo de grandes obras como hospitales, equipamiento municipal, etcétera, etcétera. Y luego está el FIDA que yo les mencionaba, que es son fideicomisos instituidos en relación con la agricultura. O sea, son fideicomisos del Banco de México, pero como ustedes ven ahí, ellos están dedicados a apoyar el desarrollo de los sectores rural, agropecuario, forestal y pesquero. Y contrariamente a lo que uno se pudiera imaginar, que solamente tienen que ver con la agricultura, pues un servidor cuando trabajamos ahí, pues estábamos también apoyando todos los servicios de las zonas rurales, no aquellas que según el censo son rurales, que son, ya saben, poblaciones de menos de 2.500 habitantes, no, de menos de ya 30.000 habitantes, para nosotros todavía era rural y había muchos servicios. Eh, Cuando ustedes van a una zona cafetalera, en Chiapas, en Veracruz, lo primero que aprenden es que la gente vive. El pueblito, el pueblo donde la parte urbana o semiurbana de la zona cafetalera, pues vive de los recursos del café. Cuando se cae el precio del café, pues resulta que se acabaron los negocios, se acabaron las misceláneas, se acabaron todos los servicios. Entonces, hay toda una red, ¿verdad?, que tiene que ver con esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, México, es un dato nada más de anécdota, cuando yo salí de Chapingo, producíamos en México 5 millones de sacos
de café. Ahorita estamos produciendo 1,5 millones. Producíamos cacao, ya no lo producimos. Producíamos vainilla, ya nos ganaron. Entonces, pero todo eso se va a impactar en todos aquellos servicios, en todos aquellos comercios que viven de la agricultura y de la agroindustria. Muy bien. Y ahí tienen ustedes, por eso les comentaba, producción primaria, agroindustria, comercialización, etcétera. Y ahí están los 4 fideicomisos. Lo único que quería yo aquí mostrar es que es una organización que ahora está poniendo mucha atención para sus créditos que tengan un componente de impacto social y ambiental. Ya no es simplemente el tema de darte recursos porque es rentable tu negocio. No, no. Oye, pero muéstrame cómo estás impactando. Y en los comités de inversión ya participan criterios para decir, oye, pero ¿cómo mediste el impacto social? ¿Cómo mediste el impacto ambiental? Entonces, esta transformación es muy importante y ahí lo vean ustedes. Ya en su página de internet, que antes no era tal, no había esto, hablan de ambiental, hablan de social y hablan de gobernanza. Entonces, vean ustedes que se está confirmando la tendencia que pues yo les comentaba en cuanto a este aspecto. Bueno, vamos a tomar un pequeño receso de unos 5 minutitos para dejarlos descansar, como dice mi hijo, que tomen su cafecito y seguimos trabajando. Gracias. Muchas gracias. Regresamos en 5 minutos. Son las 3:57. Regresamos a las 3, a las 4:03. Así que bueno, a las personas que están solicitando la presentación, con mucho gusto, las vamos a subir a una página, nuestra página web. Les enviaremos ahora en unos minutos en dónde va a estar la presentación para que todos puedan descargarla. Y también, evidentemente, subiremos la de la próxima sesión. Entonces, nada, vayan por café. Nos vemos ahora en 5 minutos. Muchas gracias. Listo, regresamos a Regresamos. a la primera sesión de finanzas híbridas, mecanismos de fondeo para las organizaciones de la sociedad civil. Recuerden que cualquier duda que tengan la pueden expresar aquí en el chat. Estamos aquí también a sus órdenes para poder responderlas. A toda la gente que nos está siguiendo desde Facebook, les agradecemos sus comentarios. También, si tienen alguna duda, por favor, compartan las dudas en su chat, en el chat de Facebook. También las podemos ver y se las hago llegar o las voy respondiendo poco a poco. Seguimos adelante. Entonces, papá, te cedemos la palabra, no sin antes recordar que finanzas híbridas es la forma de cómo combinar los diferentes instrumentos financieros que existen, no solamente pensar que existe uno solo, como por ejemplo es el crédito o como por ejemplo son los subsidios, sino más allá de estos hay muchos más, por ejemplo el capital de riesgo, la inversión de impacto o por ejemplo cómo mezclar todos estos con la filantropía. Es decir, como dicen, salirnos un poquito de la caja, de pensar que solamente el fondeo debe de venir de una sola fuente, sino además optimizarlo y ver cómo se comporta, para qué demanda financiera y en qué momento tiene que entrar los diferentes instrumentos hacia nuestro proyecto. Seguimos adelante y para eso evidentemente hay que conocer un poquito del sector financiero, cómo lo están haciendo hasta ahora. Continuamos, muchas gracias y seguimos adelante. Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchan? Te escuchamos.
Muy bien. Bueno, efectivamente, yo creo que la forma como uno puede ver esto también es exactamente salirse de la caja. Es una nueva forma de ver el tema de financiamiento, porque antes el financiamiento era pues algo que decía uno, bueno, pues yo tengo mi proyecto, voy, está bonito, me voy al Shark Tank, ¿verdad? Lo presento al banco y era un poco la idea de que, bueno, ellos saben, ellos me van a decir si me lo dan o no, pero ahora es un tema ya más de una participación más activa. Por eso es muy importante, y lo van a ver ahorita ustedes, cómo arman sus proyectos, cómo lo presentan, con qué enjundia lo presentan, ¿verdad? Y sobre todo, qué tan sólido es lo que están haciendo. Muy bien, continuamos un poquito con los instrumentos. Hay otro muy interesante, y acuérdense que habíamos mencionado que es un tema no solamente del sector público, ahora es el sector privado y, más importante, cómo se integran los dos. El Banco del Bienestar, ¿verdad? Que está como una sociedad nacional de crédito, está creciendo, se está localizando en muchas regiones del país y una de las ideas que ellos plantean es inclusión financiera. Y no suena nada mal porque la idea es que tiene un sentido regional, que es la gente que está en las comunidades, es la gente que realmente sabe qué es lo que se necesita. Entonces, si ustedes lo quieren ver en forma, digamos, de fortalecer sus proyectos, hombre, pues este es un camino muy interesante y generar alianzas precisamente con esta red que le llaman red de la gente, que tiene su localización en la banca, o sea, en bancos particularmente específicos locales, y unos centros que le llaman de desarrollo, que son integradores. No es muy diferente, en un servidor, yo estudié en la Universidad de Illinois y lo que pues recuerdo que estaba haciendo mi tesis doctoral y tenía que visitar lo que le llaman ellos los elevadores, que son silos, pero siempre visitaba las cooperativas. Y las cooperativas es una cosa muy interesante porque es igual en Francia, en Alemania, en Inglaterra, etcétera. Son un área de concentración, de integración. Tienen su cajero automático, tienen su zona de comercialización, tienen su banquito, tienen su zona de salud, etcétera. Y es una zona de integración de la sociedad y de la comunidad. Bueno, estos, si ya están armados y están disponibles, bueno, es una oportunidad de aprovecharlos. Y miren, no son, aquí puse datos, pero todavía son datos del año pasado, pero ya han metido 5,000 millones de pesos, hay crédito de apoyo a la palabra, hay involucrados 430,000 compañeros y compañeras y compañeros. Entonces, eh, es importante, está ahí y es una gran oportunidad porque nuevamente está ahí en el, como dicen, aquí y ahora. Pero pues hay que estar, hay que conocerlo, hay que visitarlos, ¿verdad? Y hay que aprovechar toda su infraestructura. Otro ejemplo es la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, que es otro de los, llamaríamos, bancas que le llaman de primer piso. La banca de desarrollo tiene dos tipos de niveles. La banca del segundo piso, que es donde yo trabajé, que en realidad no prestamos el dinero directamente, lo prestamos a través de la banca privada. Funcionaba muy bien o funciona muy bien porque lo que hacía el fideicomiso es, oye, banca privada, te están pidiendo recursos, yo te doy una parte de los frescos y te doy la garantía. Y hay otro que es la banca privada, la banca de primer piso, que pues, directamente, así como hay fundaciones de primer piso y fundaciones de segundo piso, ¿verdad? Las fundaciones de segundo piso financian a las fundaciones de primer piso. Bien, entonces, el crédito seguro tiene, como ven ustedes otra vez, y es el tema que quiero mencionar, no tanto la parte de, digamos, de la estructura orgánica, pero habla de programas sociales enfocados en el vale ingreso de la población por encima de la línea del bienestar. Y de pronto comienza a convertirse
como dicen, un leitmotiv, ¿no? Algo que se repite una y otra vez, la idea de programas sociales, línea de bienestar, etcétera, etcétera. Repito, esto es nuevo en el discurso, está ahí, y bueno, hay que aprovecharlo. Vean ustedes aquí un ejemplo, lo que yo les mencionaba, a través de los centros integradores, que es un centro natural de atracción de comunidades y sede de servicios. Así surgió el Rabobank en Holanda, ahí surgió el crédito francés de Francia, así surgió el crédito en Alemania, que es la idea de estas comunidades donde el crédito llegaba y apoyaban el desarrollo comunitario. Muy bien. Entonces, nuevamente, bueno, si efectivamente estas bancas de desarrollo es, digamos, congruente con su narrativa, con su propuesta, pues yo diría que son oportunidades que hay que aprovechar, ¿verdad? Vean ustedes la idea y es lo que yo les pido, que otra vez hablan de desarrollo social, hablan de mejoramiento del ingreso, hablan de bienestar, porque es lo que hablan las organizaciones del sector civil, de la sociedad civil. O sea, lo que buscan es mejorar a la gente. Punto, ¿verdad? No es más complicado que eso. Muy bien. Y aquí tienen ustedes algo que también mostramos como un ecosistema, ¿verdad? Esto es para el término de servicios ambientales. Servicios ambientales son los llamados intangibles. No los vemos, ¿verdad? Oye, mira qué bosque tan tranquilo. Oye, mira qué paisaje tan hermoso. Oye, mira, etcétera. Son apoyos que no, o beneficios que no son frutas, no son plantas, no son uniformes, no son zapatos, no, son intangibles, pero están ahí y son tan importantes para el ser humano, y ustedes supongo que estarán de acuerdo conmigo, como los tangibles, porque bueno, eso es parte de lo que nos hace la convivencia humana. Entonces, ahí tienen ustedes un ecosistema y yo creo ahí, pues yo les plantearía la idea que armen su propio ecosistema. ¿Cuál es su ecosistema de fondeo, de financiamiento? Obviamente no están todas las opciones, porque hay algunas que no, pues no son pertinentes a lo que ustedes quieren. Hay otras que pues, simplemente está demasiado complicado, otras que son muy costosas, pero seguramente de todas las que estamos platicando hay algunas que sí van a casar, que sí se van a vincular con lo que ustedes hacen. Entonces crean su ecosistema financiero, que es lo que va a respaldar su ecosistema social, su ecosistema organizativo, su ecosistema de apoyo. Y vean ustedes, ahí es un poco la definición del financiamiento, porque ¿qué es finalmente financiamiento? Pues es lograr el desarrollo, esa es la idea, es una articulación para el proyecto de desarrollo. Y nosotros decíamos, cuando estábamos trabajando en proyectos, digamos, a nivel nacional y sectorial, y algunos internacionales, que había dos pilares para hacer un proyecto que fuera realmente, que funcionara, que lograra desarrollo. ¿Cómo convierto eh, mis acciones en desarrollo? Y esos dos pilares eran uno el conocimiento sectorial y otro el financiamiento. Es decir, el proyecto de inversión, el conocimiento sectorial, eh, les genera un proyecto de inversión viable. ¿Qué significa? Hombre, pues que saben lo que están haciendo, que tienen experiencia, que tienen expertise, que si van ustedes a apoyar, digamos, a ciertos grupos vulnerables, pues ya conocen las tecnologías, ya conocen los desarrollos, los protocolos que hay que llevar a cabo. Es decir, hacen el proyecto viable, eh, funciona, pero no es suficiente porque hay que financiarlo. Y cuando ustedes integran el conocimiento sectorial con el financiamiento, ahora sí tienen una oportunidad para el desarrollo. Y ese financiamiento tiene dos vertientes, de hecho, tiene tres vertientes. Una que es el crédito, ¿verdad? El crédito que pues tiene diferentes modalidades, ¿verdad? Esto obviamente ustedes lo manejan, simplemente es para reiterarlo, el crédito que puede ser de corto plazo, ya saben, para
capital de trabajo para que haya la gasolina del proyecto, el de largo plazo, que normalmente se refiere fundamentalmente a equipo, ¿verdad? A lo que hace la innovación. Oye, pues yo estoy trabajando con un grupo que requiere, hay nuevas tecnologías que están generando en Suiza, hay nuevas formas de apoyarlos, pero bueno, todo eso cuesta. Hay que pagar patentes o hay que traer equipo. Bueno, eso es, digamos, si uno lo viera financieramente hablando en términos de aprovechamiento del crédito, pues sería un crédito de largo plazo, que es lo que posibilita la innovación, el cambio tecnológico. Pero además está el capital que es la inversión que tiene varias modalidades. El capital semilla, el dinero que ustedes requieren para arrancar su idea, ¿verdad? Oye, pues yo tengo esta idea, pero pues hay que gastar, hay gastos preparativos, vamos a poner un centro de capacitación, pues sí, pero hay que hacer el estudio de inversión, hay que ver cuánto va a costar, hay que ver quiénes van a ser nuestros, todo eso cuesta. Se necesita un capital semilla, ¿verdad? Luego el capital emprendedor que mencionaba Roberto, que no es, es lo que se conoce como el venture capital, ¿verdad? Es un capital que ustedes llevan a cabo o utilizan cuando van a hacer un proyecto nuevo, ¿verdad? Le llaman un startup, algo nuevo, que tiene una característica muy importante. Es de alto rendimiento, pero también es de alto riesgo. Y la razón es obvia, porque es nuevo y por nuevo hay que pasar una curva de aprendizaje, o lo que hemos llamado, hay que pasar el valle de la muerte para que se convierta en una realidad. Y luego el capital privado, que en el sector financiero le llaman el equity, ¿verdad? Es el capital privado, no es otra cosa más que cuando ya está caminando su proyecto, pues le meto recursos para hacerlo crecer y finalmente pues ya los proyectos muy maduros van a la bolsa de valores, que ahorita vamos a platicar, no solamente hay la bolsa de valores que ustedes conocen, que está ahí sobre Reforma, hay otras bolsas de valores para temas sociales. Y bueno, estoy agregando las donaciones, ¿verdad? Donaciones, subsidios, transferencias, en fin, todos estos componentes nos dan un esquema de fondeo todavía un poquito más amplio que la idea del financiamiento. Y nada más quisiera aquí plantear un poquito la idea de que crédito bancario, capital y donaciones son instrumentos de fondeo complementario, por lo que todo proyecto, organización o empresa deberá definir la mezcla idónea de ambos con la finalidad de obtener los beneficios óptimos que cada instrumento le proporciona. Ahí están otra vez el know-how, el expertise, bueno, ¿cómo los mezclo? ¿Cuáles utilizo? ¿En qué proporción? ¿Bajo qué condiciones? Muy bien. Y aquí nada más les ponemos un poco la diferencia entre lo que es el crédito y el capital. La gente normalmente, pues, por razones, digamos, históricas y además de cómo se desarrolla el sector financiero, casi siempre piensa el financiamiento como crédito. Oye, voy a pedir un crédito. Oye, tengo este proyecto, pues pide un crédito. Pero los nuevos instrumentos, que es uno de ellos el más importante, es el capital, es diferente porque el crédito tiene la diferencia, digamos, desde el punto de vista del oferente, que es de bajo riesgo y rendimiento. ¿Por qué es de bajo riesgo? Pues es de bajo riesgo porque te presto. Banco, banco le presta al emprendedor, pero y si no paga el emprendedor, pues ahí están las garantías. El aval, ¿verdad? El papá o la casa o el negocio o la garantía prendaria, lo que ustedes quieran. Entonces, por eso es de bajo riesgo. El origen de los recursos es público y privado, puede ser de corto y largo plazo y se puede hacer como se hace. La banca múltiple lo maneja de forma paramétrica, es forma masiva y debe ser estrictamente regulado para evitar posibles riesgos sistémicos como los que conocemos. Bueno, el capital es diferente porque en el capital ustedes van y requieren recursos para su proyecto, pero si ustedes ganan, el fondo de inversión que les da el capital gana, pero si ustedes pierden, el fondo de inversión también pierde. Esa es la diferencia, se están casando, ¿verdad? Van juntos.
No es como en el crédito. En el crédito, si ustedes pierden, pues el banco no pierde. También el capital normalmente es recursos mayoritariamente privados. Yo trabajé en un fondo de capital que era privado en su sentido, pero tenía algunos recursos públicos. Es de largo plazo, está orientado a tecnología, a capitalización, etcétera, y además se hace un traje a la medida. Es decir, no pueden ustedes parametrizarlo, sino que se van concretamente sobre el proyecto que tiene sus particularidades de riesgo caso por caso, ¿verdad? Es un poquito lo que ustedes ven en este programa de los tiburones, ¿no? Oye, pues tu proyecto me gusta, cuál es el riesgo, etcétera, y yo le entro con tanto. Mira, le entro con tanto y me llevo el 25% de las acciones, me entro con tanto. Entonces, esos son casos en que no es crédito, el riesgo lo están corriendo ambos. Muy bien. Y aquí están las etapas del desarrollo de un proyecto, ¿verdad? Comenzamos. Y aquí es un ejemplo de cómo pueden ustedes mezclar, en este caso, capital y cómo pueden mezclar el crédito y subsidios o donaciones. Por ejemplo, en capital emprendedor, ustedes arrancan, pues no arrancan un crédito de largo plazo, porque pues cuándo van a recibir la liquidez, ¿verdad? Van a pasar 1 o 2 años para que el negocio ya camine y entonces puedan ustedes pues ya tener tranquilidad. Entonces no se metan con largo plazo, métanse con corto plazo, aprovechen algo que haya de capital semilla y obviamente los subsidios. Pero cuando ya el negocio pasó el valle de la muerte, pueden ustedes entonces irse a los fondos de capital privado. Es decir, pasan de lo que le llaman los venture capital, que es este, y pasan ustedes al equity, fondos de capital privado, que es, y ya pueden inclusive solicitar un crédito de largo plazo. ¿Por qué? Porque ya quieren ustedes ampliar su escala, las cosas están saliendo muy bien, quieren hacer unas operaciones, así les ha ido muy bien con sus grupos de beneficiarios y bueno, pues si funcionó bien, yo quiero que funcione para más gente, otras comunidades, otras colonias, etcétera, pero pues todo eso requiere recursos. Entonces ya puedo comenzar a pensar en un crédito de corto plazo y cuando pues ya están ustedes, digamos, en una condición absolutamente de madurez, pues ya se van al mercado de deuda y capital de valores. Muy bien. Aquí les menciono rápido, este es un fondo de inversión que no existía en México porque había mucho miedo de la banca de meterse en negocios agroindustriales, por ejemplo, por el riesgo que yo les menciono. Entonces, en este caso, pues me tocó un servidor trabajar 8 años, creamos un fondo de inversión de capital y entonces son fondos de inversión de capital privado que tienen, se operan a través de un fideicomiso y lo importante es que dan opciones que antes no existían, ¿verdad? Eh, se puede dar apoyos digamos, por regional. Oye, pues esta zona requiere un apoyo adicional. Acuérdense, es capital, no es crédito. Va juntos. Ustedes entran y entonces le dicen, bueno, tú ya entraste, entonces ahora pues van ustedes a tener, digamos, a disfrutar, vamos a hablar así entre comillas, que su negocio, su proyecto está caminando y además todo el fondo tiene una serie de utilidades que también ustedes reciben. Entonces le llaman un matching fund, es decir, un fondo etiquetado y los recursos del fondo, los recursos que ustedes ponen a su proyecto, van solamente para ese proyecto. Y si ustedes no tienen nada, pues pueden hacer una aportación, no en el sentido que pierden el proyecto, la aportación, sino la ponen a disposición. Por ejemplo, tienen ustedes un predio, tienen ustedes un almacén, tienen ustedes un espacio que, bueno, se utiliza, pero que tiene un alto valor, se los donaron, por ejemplo. Hombre, pues van con un fondo de inversión y dicen, oye, aquí está mi espacio, yo no tengo dinero para desarrollar este proyecto. El fondo pone los recursos y su aportación es la posibilidad de que se utilice el predio que ustedes tienen. Es una
Es una cosa, un instrumento financiero muy poderoso. Así funcionan las fibras. Las fibras no es otra cosa más que ustedes dicen, yo voy a poner un recurso, pero pues yo la verdad es que no le conozco este negocio. Y entonces el fondo, la fibra dice, no te preocupes, yo te voy a dar una renta asegurada de tu recurso y yo me encargo del negocio. La mayoría de los centros comerciales están construidos a través de fibras que dan rendimientos sobre la renta de los locales. Muy bien. Y ahí está un caso en donde, suponiendo que solamente utilizáramos capital, ahí están ángeles inversionistas, ¿verdad? Subsidios de gobierno, capital semilla, ya lo habíamos visto, capital emprendedor, capital privado. Entonces, yo los invito a que ustedes piensen un poquito su proyecto. Bueno, no es exactamente un proyecto de rentabilidad porque no es mi trabajo o no es mi objetivo, pero sí puedo convertirlo y puedo aprovechar los instrumentos para darle sentido a mi objetivo social, de impacto ambiental, pero además, hombre, pues darle esa posibilidad de que además sea rentable para que me dé sustentabilidad, ¿verdad? Que sea sustentable. Y hay muchos recursos disponibles para esto. Bien, aquí simplemente comento el término de garantías, porque pues ya saben que hay un riesgo financiero. Este es un mapa financiero. No sé, Roberto, si quieres comentar sobre este mapa financiero. Perdón. Bueno, ahorita que regrese. Entonces, este mapa financiero fundamentalmente lo hizo Terraética con el propósito, con el Consejo Coordinador Empresarial, para que Perdón, ustedes, perdón, estaba, perdón, no disculpa. Sí, podía activar adelante, el si puedes botón. comentar. El mapa financiero fue un ejercicio para poder encontrar en un solo lugar los instrumentos financieros para empresas sociales de la economía social y solidaria. Estamos hablando de cooperativas y estamos hablando de sociedades solidarias, precisamente. Lo que pasa es que bueno, esto fue hecho para Fundemex, para la Fundación del Empresario Mexicano. Eso fue hace año, fue realizado hace 3 años. Sin embargo, el mapa cambió para realizarse o para llevarse a cabo o para integrarse algunos instrumentos durante el COVID, es decir, se adaptó durante la pandemia y no se ha adaptado de nueva cuenta hacia los instrumentos. Entonces, ahorita podrían encontrar el estudio y seguramente pueden encontrar los instrumentos durante la época del COVID, pero no están los instrumentos, los cerca de 1,100 instrumentos financieros que se ubicaron originalmente. Con gusto, el lunes, cuando subamos la presentación, también podemos subir el mapa financiero, pero no está en digital, es decir, está en digital, pero no está en una página web en vivo, como estaba originalmente, sino está en Excel, donde, bueno, están los instrumentos. Ya no están tan actualizados, es decir, ya tienen 3, 4 años de existir, pero bueno, les puede servir para una base. Gracias. Sí, efectivamente es una plataforma de arranque, ¿verdad? Para ir construyendo inclusive su propia plataforma, su propio ecosistema. Y déjenme pasar a lo que yo considero uno de los, pues, no sé cómo llamarle, uno de los elementos de finanzas híbridas más importantes. De hecho, de ahí surge del fondeo internacional, porque muchas organizaciones internacionales tenían recursos, o tienen recursos, y los entregaban, pero sentían que no estaban internalizándose en el sistema financiero del país donde iban los recursos y por lo tanto dijeron, bueno, vamos a tratar de establecer relacionamiento con el capital privado de cada país o con los capitales públicos que estén disponibles. Y entonces, fíjense que se establece una, pues yo llamaría una relación virtuosa entre el fondeo internacional y el fondeo nacional. Y además, si hay una de las entidades o de los ambientes donde más se ha expresado el concepto de impacto social, ambiental y, bueno, las tres P's son las fuentes de fondeo internacional.
Y ahí lo ponemos, ¿verdad? Existen diversas formas de hacer finanzas híbridas, que se llaman blended finance, a través de múltiples instituciones que participan en desarrollo y estructuración de ese tipo de operaciones. Muy bien. Ahí les ponemos a aquellos que revisamos, hay más, pero queríamos simplemente platicarles algunos de los que existen. Seguramente ustedes ya los han utilizado, algunos de estos, pero les da una idea de la chamba que hay que hacer. Ahora sí, bueno, quieres esto, pero ¿qué tengo que hacer? Los bonos verdes, inversión en naturaleza, cambio climático, impacto social, bienestar animal y veganismo y alto impacto para el desarrollo. Esto es muy importante. Aquí también, vean ustedes, ya no es el ecosistema, pero ahora es internacional. Ponemos algunos ejemplos. El Global Conservation Fund, Carbon Fund, Nature Best, otros fondos que van creando, digamos, un ecosistema al que ustedes definitivamente pueden atender, pueden acceder, ¿verdad? Eh, Inclusive con mayores recursos y paradójicamente quizá con menos complicaciones que a veces los fondos nacionales. Bonos verdes, bueno, ahí está el Consejo Consultivo de Finanzas Climáticas. ¿Y qué son los fondos verdes? Pues no es otra cosa más que la idea de generar instrumentos de crédito de capital híbrido. Ya platicamos la diferencia entre los dos, que cumplan con los principios de bonos verdes. Y aquí es donde yo quería enfatizar, entre comillas, la chamba, porque ven ustedes que la idea de los fondos verdes o de los bonos verdes es que ustedes, una empresa dice, o un inversionista privado, yo tengo interés en apoyar aspectos de proyectos de sustentabilidad, pero, y bueno, eso está muy bien. Y entonces alguien le dice, oye, está bien, este, yo te doy un rendimiento sobre ese recurso que tú quieres aplicar. Yo soy el intermediario. Yo recibo tu recurso, tu inversión, me volteo y veo qué proyectos hay y entonces apoyo con los recursos para estos proyectos y luego de los rendimientos me volteo otra vez hacia ti y te doy un rendimiento. Y como es bono, pues esta se fija. Pero vean ustedes qué interesante porque se puede utilizar para diversas áreas. Y ahí quisiera yo, además, muy importante, esta parte del, si ustedes leen el 2, proceso para la evaluación y selección del proyecto, ahí está la médula del asunto, ahí está la parte central, porque el tema es, bueno, ¿y cómo está diseñado el proyecto? ¿Cómo está evaluado? ¿Y por qué lo voy a seleccionar? Y entonces comienzan a perfilarse las tareas que hay que llevar a cabo para poder acceder a estos recursos, ¿verdad? Los bonos los puede emitir una institución financiera nacional, internacional o una empresa que le interese el tema, dice, bueno, yo en lugar de irme, ahí les comentaba, la bolsa de valores, yo quiero obtener recursos del público. Entonces ofrezco mis bonos verdes para el tema de agua, por ejemplo, ¿verdad? Esos bonos verdes me sirven para financiar proyectos, yo le garantizo un recurso y al mismo tiempo estamos llevando a cabo un proyecto ambiental. Es una cosa muy, pues yo diría que, pues no sé si llamarla técnicamente muy bonita, pero eso es, en realidad. Ven ustedes, es que ya tiene una direccionalidad su inversión. Si ustedes van y compran en Banamex o Bancomer, dice voy a invertir en valores de tasa fija, valores de tasa variable. Bueno, ustedes lo están viendo desde el punto de vista del rendimiento de sus proyectos, pero esto va más allá, porque lo ve desde el punto de vista del rendimiento de los proyectos, pero además la direccionalidad, la intencionalidad hacia dónde va su recurso. Es una cosa muy importante porque tiene un valor agregado. Y aquí está la declaración, ¿verdad? De estos bonos. Es una entidad
que dice, las instituciones firmantes de esta declaración somos propietarios de activos, gestores de inversión, fondos de pensiones, que en conjunto administramos 4 billones de pesos. Algunos somos inversionistas importantes, mercado de deuda mexicano, y nos comprometemos a dialogar con organismos como los principios de bonos verdes, el Consejo Consultivo, en fin, todas estas organizaciones para promover el desarrollo de bonos verdes con escala y solidez. Y ahí están ustedes, pueden ver las citas, ¿verdad? En internet. Ahí está la Banca Multilateral de Desarrollo, Afore, la Asociación Mexicana ¿se acuerdan que hablábamos de las Afores, la Asociación Mexicana? Entonces, ahí ven ustedes una primera beta de valor que pueden ustedes encontrar para comenzar a captar recursos para sus proyectos, ¿verdad? No es que ustedes vayan a generar los bonos verdes en el sentido de que ustedes vayan a meter el recurso, no. Los inversionistas privados meten el recurso, pero ustedes tienen acceso a esos recursos porque esos recursos nuevamente traen un etiquetado a este tipo de proyectos. Bueno, el capital natural, ¿verdad? Hablamos de capital social, capital financiero. El capital natural está creciendo mucho, es la inversión en naturaleza. Este es un tema que está creciendo, por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica hay muchos inversionistas europeos que lo que han hecho han ido y han comprado terrenos, han comprado predios y han puesto reservas para protección de animales en peligro de extinción, han puesto reservas para conservar la biodiversidad, ¿verdad? En México existe también, pero es una cuestión muy interesante y aquí les ponemos como bibliografía Investing in Nature, que es Private Finances, ahí está la palabra, resiliencia, ¿verdad? Resiliencia es la capacidad que tengo de reaccionar a situaciones catastróficas. Bueno, si hay una situación catastrófica en el medio ambiente y una amenaza a la diversidad, ¿cómo logramos solventarla? Entonces, esta es una de las entidades con las que nosotros trabajamos y le hicimos algunos estudios. Ahora, ¿por qué invertir en naturaleza? Y vean ustedes, ¿se acuerdan que desde el principio decíamos que el sector privado ya está preocupado por preocupaciones ambientales? Y bueno, puede ser por razones de mucha naturaleza, pero ya es buena idea financieramente hablando, ¿verdad? Hay presión de las partes interesadas, hay orientación gubernamental, hay cambios regulatorios. No es porque, bueno, a lo mejor sí tengo yo y sucede mucho, traigo una ADN de mi empresa grande, pero que me preocupa el medio ambiente, o no. Lo importante es que ya lo tengo que hacer porque así se está moviendo el mercado. El mercado es el que marca a final del día hacia dónde se van los negocios. Y también en capital natural para reducir el riesgo, mejora la resiliencia de sus carteras, mejora su reputación. En una plática que di en Florida sobre fondos de inversión, me preguntaban los inversionistas en Orlando, me decían, oiga, ¿y en qué invertimos en México? Tenemos el recurso. Yo les dije, ¿saben qué? Inviertan en agricultura, porque la beta de la agricultura es muy buena. Decían, ¿y qué quiere decir eso de la beta? La beta es la capacidad que tiene un sector de responder a una situación de riesgo sistémico y todavía seguir caminando. Todos saben que en México, con la pandemia, de los pocos sectores que siguieron caminando y funcionaron fue la agricultura comercial, ¿verdad? Entonces, es una muy buena inversión porque es resiliente, soportó la catástrofe general y caminó, ¿verdad? Y la naturaleza, pues no se diga. Entonces, aquí está el ejemplo que yo les decía, compras de activos reales como bosques y tierras agrícolas, es decir, compensación de mitigación para el agua, biodiversidad. Y ven ustedes que aquí se integran las bondades, tanto de lo que llamaríamos
hacer un buen negocio, pero más importante, de cubrir y generar impacto social e impacto ambiental positivo. Muy bien. Y bueno, cumplen ustedes los objetivos los famosos objetivos de desarrollo sustentable, lo cual, repito, les abre la puerta a un mundo de oportunidades, porque, repito, los recursos están ahí y están esperando simplemente, oye, pero dame un proyecto, ármalo bien, que tenga todas las características y nos vamos juntos. Es lo que le llaman el capital natural, ¿verdad? Y vean ustedes, el manifiesto de Capital Natural mencionan con todas sus letras eh, ayudar a desarrollar estándares y principios de las inversiones de capital natural y menciona intermediarios, bancos, ONGs, consultorías, universidades, trabajar con desarrolladores de proyectos de capital natural para diseñar vehículos de inversión más grandes y ayudar a movilizar recursos financieros a través de finanzas híbridas. A través, en inglés, el texto decía, through blended finance, a través de finanzas híbridas. Muy bien. Biodiversidad. Bueno, no creo que necesite yo abundar sobre el tema, ¿verdad? Hay un ejemplo de Biofin, es una iniciativa intersectorial, ¿verdad? Que trata de analizar el contexto de políticas públicas, los actores, etcétera. Tienen su teoría de cambio, tienen su forma de cómo pueden alinear o buscar que el gasto público vaya a lo que se requiere. Y pues lo que volvemos a mencionar, biodiversidad en los sectores bosques, agricultura, turismo y pesca, ¿verdad? Y tiene sus paquetes de financiamiento. Ahí lo tienen ustedes, lo pueden revisar en la presentación, ahí dice la página. Y aquí pues me permití, ¿verdad? Porque me gustó mucho y me pareció absolutamente pertinente agregar esta imagen ¿se acuerdan de Don't Look Up? ¿Verdad? La película, no mires arriba, porque si miras arriba estás viendo la realidad y lo que queremos es que mires abajo. Y esto pues lo ligué a cambio climático. Ahí tienen ustedes a Leonardo DiCaprio viendo arriba y todos los demás, algunos asustados. Y aquí hay un ejemplo de una aceleradora financiera para cambio climático, ¿verdad? Fíjense, es una aceleradora para financiar cambio climático. Ustedes pueden revisar su página, está ahí sin ningún problema. Es otra vez, ellos así lo dicen, es financiación, así le llaman en Sudamérica, finanzas híbridas o también llamadas mixtas, y es el uso estratégico, miren qué interesante, ¿verdad? De finanzas de los donantes para movilizar la inversión comercial del sector privado hacia el desarrollo internacional. Vean ustedes que es un poco reiterar lo que ya les había dicho. El concepto es, vamos a trabajar con finanzas híbridas, vamos a trabajar con los donantes, vamos a movilizar la inversión comercial hacia el desarrollo internacional y los objetivos climáticos. Y aquí lo dice, su uso más eficaz en términos de la cantidad de capital del sector privado que puede traer o apalancar, funcionar como palanca en la provisión de instrumentos de riesgo. Siguen apareciendo los dos conceptos, rentabilidad y riesgo. Rentabilidad ya no entendida como la parte privada solamente, sino privada más la social. Es que no, el tema no es, no, porque es social, pues ya no puede generar recursos. No, pues sí, claro que los puede generar porque es un tema de supervivencia. Yo quiero ayudar a la gente, pues sí, pero voy a tratar de que además de lo que me apoyan, pues yo generar mi propio proyecto productivo. Es decir, mire, imagínense, yo conozco un proyecto muy bonito en Jalisco, de unas monjas coreanas, que tiene tiempo, que pusieron un invernadero para apoyar a los jóvenes y funciona perfecto porque los muchachos van al invernadero, aprenden cómo manejar un invernadero, el invernadero genera recursos y entonces entra un fondo revolvente. Entonces ahí tienen ustedes lo que ellos llaman el carisma, o lo que su objetivo, su concepto, pero
además complementado con la idea de un proyecto productivo que además les va a generar revolvencia, ¿verdad? No tiene por qué cancelar uno o el otro. Ese es lo nuevo, ese es lo que la literatura y todo el mundo está pensando, ¿verdad? Hay capital subordinado, no voy a entrar en detalle, ¿verdad? Pero ven otra vez, las finanzas híbridas, las aceleradoras, hacen atractivas las inversiones para el sector privado mediante la mejora de los perfiles de retorno de riesgos. Y lo bueno de todo este tema es que estos riesgos otra vez ya los medimos, ya no solamente financieramente, ya estamos metiendo otro concepto. Así como hay rentabilidad social, pues también hay riesgos privados y riesgos sociales. Ahí está otro, los impactos climáticos, y se repite el tema. Resiliencia tiene el potencial de dar a los gobiernos y a las poblaciones las herramientas para evitar desastres. Estos son ejemplos de fondos, ¿verdad? Que se utilizan. Ustedes pueden ver, digamos, con más tranquilidad, pero destaqué aquellas frases que sentí que tenían mayor impacto. Fortalecimiento del caso del business case, o sea, del caso de negocio para resiliencia climática. Bonos de impacto social. Esto es de los que yo pienso que están tomando más fuerza. Es una solución para resolver el tema de los problemas sociales. Pobreza, delincuencia, desempleo, agresividad, como lo que ya sabemos que pasó, problemas de salud, de vivienda, medioambientales. Y la idea es que hay que traer a los grandes dueños de capital y que sea redituable, no solo de punto de vista económicamente, sino también moral, o no solo moral, sino económicamente. El prestigio importa, la reputación importan ahora. ¿Cómo lograrlo? Pues a través de bonos de impacto social, los BIS, que ofrecen una tasa de retorno, pero esa ganancia está atada a un objetivo social o medioambiental. ¿Se acuerdan que desde la entrada dijimos eso? Sí, es financiamiento, pero con una direccionalidad, pero con una intencionalidad. No es simplemente ganar dinerito, que bueno, no está mal, pero hombre, ¿cuál es el problema de que puedas lograr un impacto, digamos, que sea más humano? Como decía Lévinas, ¿no? Oye, piensa en el otro, entiende el otro. Y Lévinas lo sabe porque Lévinas es un filósofo que estuvo en un campo de concentración, y vio todo esto y entendió la importancia de la otredad del otro, y que hay que ponerse, entre comillas, en los zapatos del otro. Esa es una forma y un concepto muy, muy importante. Heidegger dijo lo mismo. Dice, oye, pues yo soy yo, más todo lo que me rodea, y eso lo tengo que entender. Muy bien, hay unos ejemplos. Eh, Nosotros en nuestras análisis de impacto utilizamos metodología del Reino Unido, que ya está manejada a nivel mundial, y vean ustedes que el Reino Unido se destacaba como la meca del análisis de impacto. Ellos lo hacen, lo aplican. Entonces, es un buen ejemplo de esto. En México hay bonos de impacto, ¿verdad? Ahí están los bonos de impacto en México, con EFOS, vean ustedes, vean su página, ¿verdad? Y ahí está un poquito más especificada la chamba, por llamarle así. Es evidencia de datos. Lo que sea, hay que hacer sus estudios, sus análisis con datos duros, ¿verdad? Para hacer las intervenciones más costo efectivas. Luego hay que entender el valor del dinero en el tiempo, porque lo que ustedes están haciendo para alguien, hay un impacto, pero acuérdense que también lo están dejando de hacer para alguien más. Hay un costo de oportunidad. Y la tercera, una visión creciente de las fundaciones e inversionistas para alcanzar rentabilidad social y financiera. Permíteme repetir esta frase porque es muy poderosa. Una visión creciente de las fundaciones e inversionistas para alcanzar rentabilidad social y financiera. Vean que repito, y discúlpenme que lo haga una y otra vez,
pero no es porque yo lo diga, es porque la literatura y los fondos así lo están planteando. Hay un fondo de inversión, de filantropía, que funciona como una especie de bolsa, y aquí la tiene usted el ejemplo. Bienestar animal y veganismo. ¿Se acuerdan que hablamos de Unilever, verdad? Y ahí tienen ustedes ya fondos que están hablando de un portafolio con bienestar animal y conciencia ambiental para todos los inversionistas. Un proyecto que hice yo para, bueno, estaba haciendo, vamos a llamarle, para 1 millón de pollos de producción de gallinas ponedoras. Eh, pues no lo acabé de hacer porque la persona que me lo pedía tenía jaulas pequeñitas, chiquitas, no cabían los pobres pollitos y entonces tenían que cortarles el pico para que no hubiera canibalismo. Le dije, no, esto no puede ser. Digo, no, cómo no, sí se puede. Y cuando trajo fue con los alemanes, que ellos son los que ponen las progenitoras, le dijeron, no, no, así nosotros, ¿no? La Comunidad Europea no nos permite ese tipo de tamaño de celdas. Bueno, lo comento porque el bienestar animal ya también es un tema de negocios, conciencia ambiental, y vean ustedes qué cosa más bella. Imagina un mundo sin explotación de los animales, destrucción del medio ambiente, ¿verdad? Y además, ¿se acuerdan que en algún momento platicamos que la bolsa de valores, pues ya tiene alternativas? Ustedes van y yo quiero invertir en Apple, ¿no? Yo quiero invertir en Bimbo, yo quiero invertir, bueno, está bien, pero resulta que si ustedes tienen interés, bueno, y tienen ya saben que la bolsa de valores pues tiene el índice que les va diciendo si suben o bajan los valores de las acciones. Bueno, resulta que ahora empresas que quieren o gente que quiere invertir en empresas veganas ya tienen también un ticker, o sea, un índice que les permite saber si el proyecto sube o baja. Entonces ustedes hacen, le llaman un IPO, o sea, es una oferta de inversión pública, y entonces van y le dicen a la empresa, yo soy vegana, yo tengo un restaurante vegano, oye, pues yo te aporto, y entonces te compro acciones. Y ustedes se van al índice y van viendo si sus acciones van subiendo y bajando. Y les digo que van muy bien. Este es el índice, el ticker, ¿verdad? Enfoque humano, solamente entran empresas que sean apoyo animal, etcétera, etcétera. Ya se nos está acabando el tiempo, pero hay algunos ejemplos que ustedes pueden ver con calma después, ¿verdad? Si se preocupa por los derechos de los animales, etcétera. Y este es otro, es el Dow Jones vegano, ¿verdad? Que otra vez es muy rentable. Vean ustedes cómo otra vez convergen la idea social, la idea ambiental, la idea de protección de los animales y la idea ahora, digamos, del veganismo y un buen negocio. Ahí está, inversión vegana, ya llegó a Holanda, a Canadá también. Bien, el último que voy a comentar son impacto para el desarrollo, Naciones Unidas, el Banco Europeo de Inversiones, el COFIDES de los españoles, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina. Estos son 5 de los más notables. Esta es otra bibliografía que les recomendamos. Blended Finance, movilizando recursos para la financiación de proyectos de alto impacto de desarrollo. Ahí tienen otra. Y este es el portal de Naciones Unidas. Vean ustedes, Fondo para el Medio Ambiente Ambiental, el Banco Europeo de Inversiones también, pues le mete dinero, Objetivo de Desarrollo Sostenible, cuánto están gastando, etcétera, etcétera. Es muy interesante porque este es un proyecto muy fuerte de los europeos sobre este tema. La COFIDES, los españoles, tienen su proyecto específico de finanzas híbridas, así está en su página. Y finalmente Banco Interamericano de Desarrollo, y esta es una financiera, Banco de Desarrollo, pero para América Latina. Déjenme entonces resumir, pues tratar de resumir lo más sencillo, pues que
de lo que desde mi punto de vista pudiera ser aquellas ideas que valiera la pena que ustedes conservaran. La primera, ya lo dijimos, finanzas híbridas, es búscate todos los instrumentos financieros, mézclalos de tal forma que optimices el logro de tus objetivos sociales de impacto y de bienestar y de provecho económico, las 3 P's, así de sencillo. Segundo, para hacerlo, pues hay que entender y conocer y manejar, que ustedes lo hacen perfectamente, objetivos sociales y ambientales, tenerlos muy claros. La tercera idea es, bueno, ¿y quién tiene la oferta? Bueno, nosotros les presentamos, digamos, la parte del sistema financiero mexicano y la parte de los internacionales. En la parte del sistema financiero mexicano pusimos énfasis en la banca de desarrollo. Nos faltaron los intermediarios financieros no bancarios, que tienen un acceso más directo para obtener recursos. Vamos a comentar un poco sobre ellos en la próxima reunión. Y la banca múltiple, que bueno, esa la conocen. En realidad no hay mucho que platicar. Y luego hablamos sobre los diversos instrumentos que existen en México, ¿verdad? Bueno, que existen en general, pero hablamos de los bonos verdes, los bonos, el capital natural, eh, los temas de mantener la biodiversidad, en fin, toda esta constelación de instrumentos disponibles, amplísimos que hay, y rematamos hablando de todos los organismos y bancos internacionales que están ahí, como dicen, esperando, ¿verdad?, que lleguen los proyectos viables, bien armados, análisis de riesgo, buen estudio de mercado, análisis de la tasa social, ¿verdad? O sea, no la tasa de retorno privada, está bien, pero también la otra, la tasa interna de retorno social. Pues señores, muchas gracias, señores, todo el mundo, les agradezco mucho su atención. Fue un gusto y un honor platicar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, papá. Muchas gracias a todos y a todas y a todos por estar aquí. Nos vemos, recuerden, la próxima semana, el lunes a las 3 de la tarde, de 3 a 5. Este material, esta información, esta presentación y así como el mapa mapa de instrumentos financieros y el video que nos facilitará un poquito más tarde las redes sociales, las subiremos a la página que pusimos en el chat. Así que en 2, 3 días ya tendrán la información totalmente disponible y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.